radio de un mundo que cambia. Bueno, las islas de calor urbana son un fenómeno de origen térmico que se producen en áreas urbanas y que consiste en que existe una temperatura diferente que tiende a ser más elevada, especialmente, Lucía, durante la noche en los centros de las ciudades donde suele producirse una edificación masiva. Es muy distinto eso que a los alrededores de la ciudad o en las zonas rurales. Para hablar de esto estamos con el geógrafo y académico de la Universidad de Chile, profesor Hugo Romero. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Encantado, profesor. Bueno, a ver, ¿por qué no nos explica esto de las islas de calor? Nosotros la resumimos específicamente, pero ¿por qué se producen en grandes ciudades como Santiago, por ejemplo? Bueno, las islas de calor son, como tú lo has mencionado, zonas de la ciudad en las cuales la temperatura es normalmente mucho más alta que otros sectores de la propia ciudad y principalmente si uno lo compara con la temperatura de las zonas rurales, ¿no? Entonces, este fenómeno de diferenciación térmica por el cual la temperatura al interior de la ciudad y particularmente en ciertos barrios de mayor densidad construida, con ausencia de áreas verdes, y en nuestro caso la ciudad latinoamericana, esencialmente en zonas vulnerables y más pobres de la ciudad, ¿no? Se asocian entonces con este fenómeno de una mayor temperatura, ¿no? Que efectivamente se ha ido transformando en un tema muy relevante, especialmente frente al proceso de cambio climático por un lado, y por otro lado a la búsqueda de equidad y justicia por parte de los habitantes de la ciudad. Porque, profesor, el cambio climático, la crisis de cambio climático y los cambios de temperatura que hemos observado, ¿no es cierto? Nosotros con un invierno, por ejemplo, que hace un par de semanas nos tenía con 27 grados aquí en la región metropolitana, lo que hace es aumentar la brecha en los sectores más vulnerables. Y si nos pueda graficar, por ejemplo, con los datos, ¿cuántos grados más hay en esa zona que en el resto de la ciudad? Bueno, claro, lo que tú mencionas. Por un lado es difícil poder separar, obviamente, los efectos propiamente causados por la urbanización, el diseño, planificación y tipo de construcción de la ciudad, las fuentes de calor que existen en el interior de ella, por ejemplo, los vehículos son un factor muy importante, ¿no? Los estacionamientos, todas las acumulaciones de concreto que existen en los techos, las fachadas y, por supuesto, las autopistas, de factores que aumentan considerablemente la temperatura. Por lo tanto, últimas mediciones practicadas en diferentes ciudades y también apoyadas en Santiago hablan de incremento de temperatura entre 10 y 5 grados, ¿no? Respecto a la temperatura. Entonces estamos hablando de un cambio climático mucho más grande que el que se prevé. Aquí estamos hablando de una acción climática esencialmente causada por la sociedad, ¿no? Y esto es muy interesante. Aquí sí que no le podemos echar la culpa ni al Acuerdo de París, ni a los países del hemisferio norte, que por supuesto son muy responsables del cambio climático global. Eso también estamos... Claro. No, aquí en cambio estamos hablando de una cosa que nosotros hemos construido, ¿no? Y lamentablemente la ciudad, particularmente la ciudad latinoamericana y Santiago y las ciudades chilenas en particular, son ciudades, como lo sabemos, absolutamente fragmentada desde el punto de vista social, y cada uno de sus barrios tiene una condición ambiental distinta, y dentro de esa condición ambiental distinta está, por supuesto, un clima distinto, ¿no? Cada barrio tiene un clima distinto, y por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de diferencia de temperatura, ¿no? Que captamos entre, por ejemplo, Estación Central, ¿no? Ahora con los guetos verticales, donde ustedes están instalados, respecto, por ejemplo, a una comuna como Vitacura, ¿no? Podemos registrar diferencia de temperatura de superficie, o sea, de emisión, ¿no? que deriva justamente de la construcción o del tipo de hábitat que allí existe, de 5 grados sin ninguna dificultad, y más aún. ¿No? Más aún, a la hora del mediodía, en un día de verano, la temperatura en la avenida principal por ejemplo, en la Alameda, en Estación Central, puede ser 10 grados más alta que la misma temperatura en la misma avenida Las Condes, o en la avenida Vitacura. Entonces, efectivamente estamos hablando de diferencias muy importantes que desafortunadamente están asociadas, por lo tanto, a la calidad de vida y también a la salud ambiental. Claro. Entonces, lógicamente, estamos hablando de un problema de justicia climática, de justicia ambiental y de inequidad, ¿no? Que por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de él, porque además lo hemos creado. Claro. ¿No? Lo creamos habitualmente y diariamente, lo que es peor. Y a pesar de todas las declaraciones retóricas de los gobiernos, incluido el nuestro, y de todos los acuerdos que supuestamente se firman a nivel global, en realidad, a nivel de nuestras ciudades, la temperatura aumenta diariamente.
¿no? Como consecuencia de mayores vehículos que ingresan a los parques, ¿no? De la sustitución de suelos agrícolas y naturales por superficies construidas, ¿no? Porque no se tiene en consideración el clima en la dirección de las avenidas, de las calles, ¿no? Porque la ventilación nunca ha sido un problema a considerar. La aislación, incluso las construcciones. Claro, te fijas, las superficies verdes cada vez son más ausentes, el tipo de construcciones, la ubicación de las fachadas. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? La materialidad. Sí, le quiero hacer una pregunta muy cortita, porque usted señala es algo que crece todos los días. Claro, en el promedio, el mundo llega a un promedio y dice va a subir la temperatura a 1,5 grados, qué sé yo. Pero usted señala que esto en Chile, en nuestro país, en las ciudades, en los territorios, es más posible percibirlo de una forma mucho más grave, mucho más aguda. ¿Es el aumento de la temperatura real o es la sensación térmica? Bueno, es el aumento de la temperatura real de emisión, como decíamos recién. O sea, cada cuerpo que conforma la superficie urbana absorbe una cantidad importante de radiación y después la reemite como temperatura. Como el rebote. Sin embargo, claro, pero sin embargo, esa temperatura emitida, por lo tanto, por una fachada, supone una fachada de un edificio ahí en los guetos verticales, que recibe toda la insolación durante la tarde, desde el poniente, después esa temperatura la emite durante la noche, ¿no? Y por lo tanto genera un microclima caluroso, mucho más caliente que el resto de la ciudad. Entonces, lógicamente, hay una relación directa entre el tipo de superficie. Si tú tienes, por el contrario, un parque, el parque actúa como una isla fría, ¿no? Entonces contrarresta el calor, ¿no? O si tú tienes una avenida ancha por el cual circula la ventilación con facilidad, entonces tú sientes el efecto refrigerante. Por el contrario, si el edificio obstaculiza el viento y lo elimina, entonces tiene una zona de mayor temperatura o de mayor contaminación también. Entonces, efectivamente, el diseño de la ciudad, el diseño de las calles, el tipo de construcción, la materialidad, todo eso condiciona una condición climática que desde luego es mitigada en parte por la circulación del aire al interior de la ciudad. Entonces, estas temperaturas de emisión, que como te digo pueden ser hasta 10 grados diferentes entre una comuna y otra, se ven de alguna manera amortiguadas por la circulación de las brisas y el viento local. Por lo tanto, eso es muy importante. Claro. Y es muy importante también contrastes térmicos adecuados. O sea, si tú creas un conjunto de edificios de altura con gran cantidad de cemento, tendrías que tener parques, áreas verdes entre medio, para que efectivamente se compense una cosa con la otra. Como eso no ocurre, entonces se van generando unos verdaderos archipiélagos de calor, ¿no? Puntos de calor extremo que hacen que, por supuesto, cuando circulamos por esos sectores de la ciudad percibimos claramente y tenemos ahora lo que tú llamas esta sensación térmica, ¿no? Que por supuesto aumenta como consecuencia de la exposición que nosotros podemos experimentar. Lo cierto es que el clima urbano no ha sido nunca una materia de prioridad ni preocupación en el diseño, construcción y gestión de nuestras ciudades. Profesor. ¿No? Y lo está haciendo ahora como consecuencia del cambio climático, esencialmente. Estamos conversando con el geógrafo y académico de la Universidad de Chile, Hugo Romero, sobre estas denominadas islas de calor y cómo la construcción, la edificación, la utilización de concreto, de otros elementos, aumentan las temperaturas hasta 10 grados, podría llegar dentro de las ciudades. Profesor, ¿esto afecta el clima? Por ejemplo, porque, no sé, usted podría saber más que yo, tengo la impresión de que a los alrededores de Santiago llueve mucho más que en la ciudad de Santiago. ¿Afecta también el tema de la caída de lluvias en la capital? Bueno, es que lo que pasa es que esta ciudad además está ubicada en una cuenca, ¿te fijas? Y casi todas las masas de aire que causan lluvias vienen desde el océano, ¿no? Y son frenadas y rebotan en la cordillera. Claro. Entonces, evidentemente, cuando tú comparas las precipitaciones que ocurren antes de cruzar la altura de Los Prados, o el túnel de Los Prados, sí, o sea, en toda la sección que baja hacia Curacaví, la precipitación es casi el doble de lo que ocurre en Los Prados, o inmediatamente cruzando la cordillera. Y luego la precipitación comienza a aumentar gradualmente a medida que te aproximas a la cordillera de los Andes hacia el piedemonte, hasta llegar a una zona de precipitación máxima, que más o menos queda entre los 800 y los 1200 metros, que llamamos cinturón de disparo pluviométrico. Y de ahí para arriba la precipitación nuevamente disminuye. Lo que está en discusión hoy día a nivel de las ciudades, y nosotros acabamos de tener un seminario el lunes comparando Ciudad de México, Santiago y Sao Paulo, en el caso de Ciudad de México y de Sao Paulo, que son ciudades mucho más grandes que Santiago, ¿no? Evidentemente ya comienzan ellos a advertir que en el caso del tipo de lluvia que ellos experimentan, que son básicamente lluvias convectivas causadas por el calor de la ciudad, han notado un aumento
Ajá. ¿no? En el centro o en las zonas más construidas. Pero en el caso nuestro, que estamos hablando de lluvias frontales causadas por masas de aire que vienen desde las latitudes más altas, es probable que este efecto de la ciudad sobre el incremento de las precipitaciones no sea tan notorio, pero sí sin duda lo que tú planteas a los alrededores, evidentemente que es así. Ahora, ¿de qué manera un edificio, por ejemplo, el sector expuesto a la lluvia o el sector protegido a la lluvia varían? En general eso también ocurre. O sea, hay un barlovento y un sotavento en los edificios, ¿no? que tiene que ver con el viento. Si la lluvia viene, por supuesto, acompañada de viento, evidentemente va a haber una zona protegida y una zona expuesta. Si por el contrario la lluvia es... no, quería pedirle, sí, que yo recuerdo que en el colegio valenciano, si usted me los podría, no, ayudaría mucho recordar la definición de barlovento. Claro. Son palabras bonitas. Barlovento es de donde viene la lluvia, desde donde viene el viento, ¿no? Y sotavento es el otro lado, lo protegido, ¿no? Lo protegido por una montaña, lo protegido por un edificio, lo protegido por una superficie que obstaculiza, ¿no?, la circulación del aire. Claro. Si hay formas de paliar esto, hay formas, se habla de los techos verdes, por ejemplo, cambiar también el color que tiene el pavimento, cómo mejorar las condiciones y sobre todo, y ya lo hemos conversado tantas veces, los lugares más desprotegidos económicamente, que tienen muy poco árbol, no tienen parque, generalmente solo cemento. Sí, profesor, solo para explicar, porque tenía la misma pregunta que Marcelo, porque usted mencionaba el Acuerdo de París, ¿no es cierto? Claro, y la posibilidad de que grandes compañías o grandes países reduzcan sus emisiones, pero quizás se pueda avanzar en legislaciones más pequeñas, más de corto alcance, que nos permitan efectivamente ir revirtiendo estos efectos. Mira, el principal problema que yo noto en la estrategia comunicacional y en la manera que se enfrenta el cambio climático es justamente eso, esa lejanía con que he observado el tema. Territorializar el cambio climático, llevarlo a los territorios, ¿no? Una palabra muy de actualidad, particularmente en términos de gestión ambiental. Si lo llevamos a los territorios, entonces empezamos a asociar el clima o la generación de un clima más favorable con nuestra calidad de vida, con la salud, con el bienestar, con la confortabilidad de nosotros como sociedad. Entonces trasladamos el problema a nuestro propio desarrollo social, económico y cultural. Yo creo que en esos momentos vamos a experimentar realmente un avance significativo en términos del compromiso con el cambio climático, que hasta hoy día, te insisto, es totalmente eufemístico, y por otro lado, con las decisiones que adoptamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, todo lo que ustedes han mencionado, habría que incorporarlo. El diseño de la ciudad, lo he dicho, ¿no? ¿Dónde debe estar ubicado? Si vamos a ubicar una avenida ancha, ¿cuál es la dirección predominante que debe tener para favorecer la circulación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las ciclovías? ¿Qué vamos a hacer con la fachada de las edificaciones? ¿Qué altura vamos a permitir? Pero todo eso pensado en los cambios sobre la temperatura, la humedad, la ventilación, la calidad del aire y por supuesto la confortabilidad. Pero podría ser como aterrizando la información, por ejemplo, cuando usted dice en las ciclovías, ¿cómo van a ser? ¿De qué manera una ciclovía podría afectar o no a un mejor clima en algún territorio específico? Por dos razones específicas. Una, que cada vehículo que circula, cada vehículo motorizado que circula por una vía es una fuente de calor. Claro. ¿No? Todos los motores producen calor. Y por lo tanto, lo que llamamos corredores de calor hoy, que habría que usar las islas, islotes, archipiélagos, puntos de calor. O sea, el calor se está apoderando en todo sentido. Por lo tanto, si tú eliminas esas fuentes de calor, es un hecho muy importante. Y en segundo lugar, por el tema de la contaminación, ¿no? Y la contaminación en este caso va a tener dos efectos. Uno, por supuesto, los efectos sobre la salud, y otro, la acumulación de carbono, ¿no es cierto? Claro. Que por supuesto es un factor que incide en el incremento del efecto invernadero y del cambio climático. En eso, profesor, más o menos hay un acuerdo respecto de lo importante que es bajar la cantidad de circulación de vehículos particulares y avanzar en un mejor transporte público y por supuesto el desarrollo de espacios que permitan movilidad sustentable como la bicicleta. Pero otros cambios que pudieran estar en la legislación, por ejemplo, de las construcciones, o que pudieran estar vinculados a la cantidad de áreas verdes, como decía Marcelo, en una zona. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se quiso postular la idea de una piscina, estas piscinas transparentes en el parque intercomunal, pasando por encima del humedal, como pensando que el humedal es como un barro y no sirve de mucho, cuando en realidad tiene un montón de impactos precisamente en estas materias y otras que son vinculadas a los efectos del cambio climático. Entonces, ese tipo de legislación que está directamente vinculado a
a otros cambios que no están no son tan de nuestro conocimiento. Lo mismo, los techos, lo que decía Marcelo, los techos, por ejemplo, de las edificaciones que debieran tener una especie de parque verde arriba. ¿Qué otras cosas pudiéramos nosotros conocer, saber que serían de gran impacto? Bueno, lo primero es proteger la naturaleza lo más posible. Nosotros tenemos en nuestras ciudades, como te has mencionado, tenemos cauces de río, cauces de quebrada, tenemos humedales, tenemos remanentes de bosques, tenemos muchas superficies naturales que tendrían que estar totalmente protegidas. Los suelos agrícolas son tremendamente controladores del clima, por lo tanto la protección de los cinturones hortícolas o agrícolas en torno a nuestras ciudades, no urbanizar, la urbanización, no seguir creciendo ilimitadamente como ha sido hasta ahora. Y por supuesto, resuelto aquello con planos reguladores exigentes y por supuesto esencialmente con objetivos ambientales explícitos y no como derivados, ¿no? Y luego todas las intervenciones urbanas, dentro de las cuales ustedes han destacado la más importante y la que tiene más experiencia en el mundo y con mejores resultados, que es por supuesto la introducción de áreas verdes en cualquier superficie, en las calles arboladas, en los parques, plazas, jardines, ¿no? Un subsidio a los jardines domésticos, muy importante, para que las personas se comprometan en su antejardín y en su patio, ¿no? Los techos verdes, como ustedes han dicho, las fachadas verdes, la vegetación es el mejor control climático, pero lo que es más relevante, la vegetación tiene muchos otros servicios ambientales, no solamente controlar el clima, purifica el aire, brinda nichos de biodiversidad, no favorece los sitios de recreación, mejora sustancialmente la recepción psicológica de los habitantes, o sea, mejora la calidad de vida. Y lo que es muy relevante, consecuentemente se transforma también en un aliado muy importante para la nueva ciudad. La nueva ciudad que tendríamos que reconstruir después de la pandemia debiera ser completamente diferente a la previa. La ciudad actual lo hemos visto todo, al quedar encerrados, por ejemplo. ¿Cuáles son las áreas de las cuales podríamos seguir disfrutando la naturaleza y generando una sociabilidad mayor? Entonces, la nueva ciudad tiene que ser esta ciudad de los 15 minutos que hablan los europeos. Claro. O sea, en 15 minutos resolver los sitios de trabajo, los sitios de educación, el acceso a los servicios, incluso algunos otros están hablando de la ciudad de los 5 minutos. Mire. O sea, realmente terminar con esta barbaridad que es la metrópolis que hemos construido. Y lo que dices tú, este compromiso, por ejemplo, sustituir al automóvil, no. Hemos batido récord en la venta de automóviles en Santiago y en otras ciudades en los últimos años. Entonces, quizás lo más importante es de una vez por todas sintonizar el discurso político, esencialmente retórico, con la realidad, porque el mejoramiento de la realidad, particularmente sus niveles socioeconómicos, va a significar consecuentemente una aspiración a mejor calidad de vida y desde luego una presión de los territorios por conseguir que sus climas sean los mejores, los más adecuados, los más saludables, los más confortables. Y no lo que nos pasa ahora. Sí, y a mí me queda una pregunta nomás, estoy poniéndome en la situación de escucharlo y querer generar cambios desde lo propio, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos como dudas, porque yo no soy conocedora del tema y me imagino que así como otras personas también, estaba pensando cuando yo llegué a mi casa, cuando compré la casa en la que vivo y tenía una enredadera, toda la casa estaba cubierta de enredadera y lo primero que hicieron fue mandar a cortar, porque quiero decir que a mí me gustaba, pero todo el mundo encontraba que era como que ratones, que la cuestión, que no sé qué, y de repente no, pues lo que hay que hacer es dejar que la enredadera efectivamente ocupe la casa, pero estoy pensando en los techos verdes y los jardines, algo que nunca había escuchado, que me parece súper interesante lo que usted menciona respecto de los subsidios a los jardines particulares. ¿Cómo hacemos convivir la idea de que nuestras casas o espacios de habitación tengan estos jardines con la restricción hídrica? Bueno, ese es un tema muy importante también, ¿no? Así como tenemos que territorializar el cambio climático, también tenemos que territorializar la crisis hídrica, ¿no? Claro, porque si estamos fomentando que tengamos parque en la casa o patio con pasto y vamos a estar regando todo el tiempo, tampoco funciona. ¿Pues? Claro, bueno, pero tampoco funciona que el 50% del consumo hídrico en Santiago esté dedicado a la agricultura. ¿Te fijas? Perdona, el 50% del consumo hídrico en Chile está dedicado a la agricultura. Entonces también la discusión sobre qué significa la crisis hídrica como la crisis climática, para qué y para quién, es un dato muy importante. Es el tema. Entonces, resuelto ese tema y logrado una distribución equitativa del agua, y no como está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto? Que es un bien de consumo que brinda riqueza. Fíjate tú que los cálculos de valor de las propiedades de la región de O'Higgins
el agua o los derechos de agua son 2/3 del valor de la parcela agrícola. ¿Te fijas? O de la propiedad. Entonces, estamos hablando de un excelente negocio para los que tienen esta propiedad del recurso. Y en el caso del clima ocurre lo mismo, ¿no? El clima está gentrificado o comodificado. O sea, dime cuánto dinero tiene y te diré cuál es el mejor lugar en la ciudad para gozar de un buen clima, de mejor calidad del aire y por lo tanto de un ambiente más saludable, depende del ingreso. Entonces, lógicamente, todas estas cuestiones tenemos que irlas discutiendo, particularmente hoy día que el país se plantea una reforma en sus conceptos. Yo creo que este tipo de cuestiones adquieren gran importancia en la medida que todas estas metáforas abstractas, ¿no? La crisis hídrica, el cambio climático global, no llegan a la sociedad. Por el contrario, fíjate que la última encuesta de medio ambiente practicada en Chile, solamente el 5% de la población le atribuyó importancia al cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tema lejano, que es un tema distante a todos nosotros, que no nos compromete de ninguna manera, ¿no? Y por otro lado, lo que es muy importante también, entonces no se transforman en un actor político, porque mientras no hay una presión de las comunidades para reformar los sistemas de vida, evidentemente los temas seguirán incrementándose. Entonces creo que el territorializar el tema del cambio climático, llevarlo a acciones vecinales, ¿no? Individuales, familiares, domésticas, barriales, es un hecho muy importante. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir inmersos en lo que llamamos la aversión al riesgo. O sea, más bien sublimar todo este tipo de discursos, tomarlo como un discurso más comunicacional ajeno, que no nos compromete de ninguna manera, ¿no? Y entonces vamos a tener el sexto informe del IPCC, el séptimo va a ser peor que el sexto y el octavo va a ser peor que el séptimo, pero realmente el IPCC ni siquiera acomoda a sus connacionales, porque como tú lo has dicho, son 10 empresas petroleras en el mundo las que producen 1/3 del factor de cambio climático. 10 empresas. Claro. 10 compañías transnacionales productoras de petróleo. Claro, de combustibles Entonces, fósiles. o si tú prefieres, el 90% del carbono, ¿no?, que se produce y que es responsable del cambio climático es producido por un número limitado de países. Y desde luego el mundo subdesarrollado no forma parte de ese exclusivo club de productores de cambio climático, sino que solamente de las víctimas del proceso. Entonces, otra vez, ahí entramos en el terreno también de la discusión de las políticas internacionales, profesor, claro, ¿no?, que son muy relevantes. Entonces, yo tengo la impresión que todas estas cuestiones se han despolitizado en exceso, se han tecnificado en exceso y han perdido un significado de movilidad y movilización social que es imprescindible para los cambios. Muy bien, pues. Y a mí me da la impresión que es un área importante. Hugo Romero, geógrafo y académico de la Universidad de Chile, conversando con nosotros sobre este tremendo tema. Mucho impacto ha causado esta entrevista, profesor. Así que agradecerle la disponibilidad del tiempo y esta grata conversación. Esperemos que lo que dice usted, alguien lo escuche, que tenga poder, el gobernador regional, por ejemplo, y que bueno pueda reunirse con usted y también plantearle estas temáticas. Así que un abrazo grande, profesor. Hasta luego. Un abrazo para usted. Muchas gracias por la entrevista. También, y el impacto que causa en nosotros también respecto de lo relevante.